Supercrack Estrella presenta. ¿Canibalismo para el futuro cuando el destino nos alcance? ¿Necesitas que te diga de qué está hecho el Soylent Green? Cuando el destino nos alcance es una de las películas más estremecedoras de la ciencia ficción. Transcurre en el año 2022, en una ciudad de Nueva York incapaz de sostener a su población de 40 millones de personas. La gente se ve obligada a dormir al raso, apiñada en cualquier espacio disponible, ya no existe la comida fresca, sino que las masas se alimentan a base de una sustancia similar a una galleta llamada Soylent, presentada en diferentes colores y para cuya obtención se forman largas colas en las calles. Charlton Heston interpreta a Plankton, un policía sobrecargado de trabajo, desengañado y cínico pero honesto, que investiga el asesinato de un miembro de la élite política y empresarial, William Simonson, al que da vida brevemente Joseph Cotten. Este gozaba de todos los privilegios de la clase dirigente, incluida la compañía de Shirley Taylor-Young, una chica cuyos servicios sexuales estaban incluidos en el alquiler del lujoso inmueble en el que vivía. ¿Quién es Abhigya Anand, el niño astrólogo de 14 años que predijo la pandemia del coronavirus? Nacido en la India, alertó al mundo en agosto de 2019, ahora afirma que la COVID-19 se erradicará en septiembre, pero anuncia un brote peor para diciembre. Brote escandaloso en diciembre. Pero el problema es que Anand asegura que vendrán más virus y de nuevo a meses vista hace una predicción cuanto menos inquietante. El 20 de diciembre de 2020 será el próximo brote, que será realmente escandaloso y durará hasta marzo de 2021, el astrólogo explica que ese día los planetas de Saturno y Júpiter estarán completamente unidos. Los efectos de esta conjunción, afirma Anand, causará muchas enfermedades, destrucción y posiblemente hambruna entre la población porque será muy difícil para los agricultores cosechar sus productos, no va a quedar ningún ser humano vivo si la gente no toma medidas, alerta. Sus predicciones provocan gran alarma, pero lo cierto es que en cierto modo acertó la pandemia del coronavirus. Habrá que ver si ahora se toman en consideración de este joven astrólogo, de nombre Abhigya Anand. En el año 1934 el pintor Diego Rivera, que decía ser un caníbal, pintó un mural donde podemos ver virus que tenemos en estos momentos, y una crisis para los agricultores que podemos ver en la parte de abajo del cuadro con distintas plantas y hortalizas. Un reporte reciente de la ONU advierte que el cambio climático está amenazando el suministro mundial de alimentos y que su impacto no se limita a los pobres. Esto coincide con las predicciones de Abhigya Anand, el niño astrólogo de 14 años. Nos están preparando para una gran hambruna, y posiblemente para el canibalismo. Argumentos como esos están tras el nuevo movimiento que propone darle al cuerpo exacta y precisamente lo que necesita, los componentes químicos crudos, en las dosis adecuadas para cada organismo. Ya en el mercado hay fórmulas que ofrecen precisamente eso en polvo o en píldoras para mezclar con agua, y las empresas que los han creado son exitosas. La idea no es nueva, la NASA inventó varios concentrados para astronautas. Soylent es uno de los recientes pioneros. El nombre viene de una vieja película de ciencia ficción, Soylent Verde, con Charlton Heston, en la que la gente de un futuro afectado por sobrepoblación se alimenta de unas galletas misteriosas con ese nombre. Al final se revela que están hechas de carne humana, como en la predicción de Ehrlich. Abhigya Anand es uno de los nombres más repetidos durante los últimos días. Este joven de 14 años se formó como astrólogo en la India. Desde allí colgó un vídeo en junio del año pasado en el que advertía de un gran peligro que llegaría entre noviembre de 2019 y abril de 2020, los momentos de máxima expansión del coronavirus. Anand dijo que habría peligro severo para el mundo y hasta el momento todas sus predicciones se han cumplido. Este niño ahora recibe la visita de algunos expertos en busca de respuestas. Con solo 10 años Abhigya Anand se apuntó a clases de astrología, convirtiéndose en un alumno aventajado a los pocos meses. Su interés por los planetas era tal que acabó convirtiendo ese curso en el inicio de una prometedora carrera como astrólogo. Sus vídeos se han convertido en uno de los más vistos en YouTube y demuestran la llegada de una serie de oleadas que pueden afectar al futuro de la humanidad. Según Abhigya Anand, lo peor está por llegar. Una nueva oleada en forma de nuevo virus llegará en diciembre. Lo peor de esta predicción es que también puede afectar a los cultivos provocando una hambruna nunca vista. Anand llama a una intervención total. El planeta necesita cierta atención que no se la estamos dando. Ha llegado el momento de dar un cambio radical a algunos aspectos claves antes de que sea tarde.
Con un mundo que quedó paralizado por el coronavirus, la cadena que hace que nuestro mundo funcione se rompió, es posible que ese parón no se note de inmediato, ese parón forzoso, pero a la larga la cadena estallará por los aires en cuanto ocurra lo más mínimo. La crisis porcina podría ser este detonante, pero además es muy sospechoso como un cuadro del pintor Diego Rivera condice con las predicciones de la revista The Economics 2020, podemos ver como la tormenta solar o el virus, incluso la máscara coinciden con el cuadro de Diego Rivera. Y los famosos patos que aparecen en la revista The Economics 2020, la carne de pato es inmunda según la Biblia. Una pista del canibalismo que nos viene son estos 3 patos que aparecen en la revista The Economics 2020. ¿La sobrepoblación nos conducirá al canibalismo? La pregunta se repite estos días porque el popular autor del controvertido libro La bomba demográfica, Paul Ehrlich, advierte ahora que la humanidad se aproxima a una crisis alimentaria que nos llevará a comer los muertos. Y eso ha causado sensación. Según su última teoría, la escasez de recursos debido a la sobrepoblación está aumentando, al punto de que el canibalismo será la única opción si no cambiamos nuestros destructivos hábitos alimenticios y de producción agrícola. Todos en el planeta tenemos que comer, y eso es un proceso muy destructivo, dice Ehrlich, y en ese punto coincide con otra corriente de opinión que está tomando fuerza, sobre todo entre los jóvenes internautas que pasan la mayor parte de su tiempo frente a computadores y para quienes la idea de comidas es muy diferente a la tradicional. La comida, para ellos, es más bien un problema. No porque no hay suficiente para alimentar al mundo, sino porque no tienen tiempo de sentarse a comerla, de ir a comprarla, ni mucho menos de prepararla. Para muchos jóvenes es común comer algo fácil y rápido en el escritorio sin parar el trabajo en el computador. A eso agréguele que esas comidas rápidas y toda la comida chatarra engordan, hacen daño a la salud, contribuyen a la epidemia de obesidad, a los problemas cardiovasculares, diabetes. Sin hablar del lado social y familiar, ¿qué es lo que el cuerpo recibe de la comida? De la leche necesita los aminoácidos y lípidos. Del pan, los carbohidratos. De las frutas, diferentes vitaminas. De las verduras, minerales y proteínas, pero no necesita el resto de componentes de esos alimentos. O sea que la comida, como la consumimos hoy, es una manera ineficiente de darle al cuerpo lo que necesita para sobrevivir, y todo el proceso para que la comida llegue a la mesa es complicado, frágil y excesivamente caro. ¿Qué pasaría si toda la humanidad se volviera caníbal? Nos convertiríamos como en esos monstruos de la película Las colinas tienen ojos. Supongamos que la humanidad atraviesa un período de carestía total de alimentos, de repente, alguien piensa en voz alta algo bastante evidente. Con la población actual, los seres humanos albergan aproximadamente 500 billones de calorías. Si, de algún modo, la humanidad encontrara el modo de congelar o preservar tamaña reserva alimenticia, una población diminuta de unas 160 personas tendría la capacidad de sobrevivir sin problemas. Es una muestra pequeña, pero podría procrear y, en el futuro, hallar un modo más sostenible de producir alimentos. ¿Qué pasaría entonces con nuestros cuerpos? Pese a las recomendaciones de la OMS, que recientemente elevó el riesgo de cáncer asociado a productos cárnicos tan ampliamente consumidos como los embutidos o los filetes de ternera, alimentarnos solo de carne no es por sí mismo algo mortal, no es lo idea, claro, y mucho menos si la única carne que ingerimos es la humana, pero permite la supervivencia de la especie. El problema de alimentarnos solo de carne humana, en realidad, no es lo conveniente de la dieta, no sabemos muy bien cuál es la más conveniente, sino la transmisión de enfermedades, ante las que una comunidad tan pequeña sería muy vulnerable. Gracias a la selección de alimentos, los seres humanos hemos adaptado lo que comemos a nuestra fisionomía, limpiando de nuestra dieta productos que nos transmitan enfermedades o que nos resulten indigestos, cuando no mejorando su cultivo a lo largo de siglos para hacerlos más comestibles. Con los seres humanos no sucede lo mismo. Si nuestra comunidad de 160 personas comieran los restos de la humanidad restante, estarían expuestos a todo tipo de enfermedades priónicas, ante las que no estamos inmunizados y que pueden resultar letales. Resultado: pandemia y muerte. Fin. Porque la carne por sí misma sería insuficiente para ofrecernos todos los nutrientes que necesitamos. En época de carestía, se come casquería, órganos y médula. Sucedió en España durante la posguerra, pero también en Estados Unidos con motivo de la escasez de la Segunda Guerra Mundial. De forma paralela, el alto consumo de carne humana nos provocaría todas esas cosas de las que alerta la OMS. Sobrepeso, problemas cardíacos y mayor riesgo de cáncer. Está bien, es posible que no nos mate y que podamos sobrevivir a un apocalipsis zombie, pero en el largo plazo es un mal plan.
¿Y cuánto duraríamos siendo caníbales? Vale, pero es obvio que hay un problema numérico. Si nos comemos a nosotros mismos, ¿cómo narices pretendemos sobrevivir? En teoría, 2000 calorías al día de ración, y con los números poblacionales actuales, si el 50% de la población devorara al otro 50% cada mes, tardaríamos alrededor de 27 o 32 meses, en función de quien le preguntes, en extinguirnos como especie. Cada mes, la mitad de la población se merendaría a la otra mitad restante, y todo ello sin contar las enfermedades anteriores, que a buen seguro causarían estragos en la tasa de mortalidad, que quizá no pudieran ser suplidos por la tasa de natalidad. 2 años largos contando desde ya. Una rapidísima hecatombe. Como es lógico, es un escenario de puro salvajismo, la ley del más fuerte. En algún momento, por más fuerte que fueras, tú también serías comido por otra persona, Battle Royale, pero en versión caníbal. Si lográramos congelar a toda la humanidad actual excepto a 160 personas y esas 160 personas, incapacitadas para comer nada más, pudieran alimentarse de más de 7.000 millones de restos humanos, su supervivencia a largo plazo estaría asegurada, durante millones de años, pero volveríamos al punto de partida. Pandemias, y enfermedades chungas. Y una incierta natalidad. Y, en resumen, una muy mala idea. Paul Ralph Ehrlich, N. 29 de mayo de 1932, Filadelfia, es un renombrado entomólogo estadounidense, especializado en Lepidoptera, mariposas. También es bien conocido como investigador y autor de libros sobre superpoblación humana. Es el profesor Bean de Estudios de Población del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford y presidente del Centro para la Biología de la Conservación de Stanford. Ehrlich se hizo muy conocido por su controvertido libro de 1968 The Population Bomb, que afirmaba que la población humana del mundo pronto aumentaría hasta el punto en que sobrevendrá la inanición masiva. Entre las soluciones que sugirió en ese libro estaba el control de la población, que se utilizaría en su opinión si los métodos voluntarios fallaran. Ehrlich ha reconocido que algo de lo que predijo no se ha producido, pero sostiene que sus predicciones sobre la enfermedad y el cambio climático fueron esencialmente correctas, y que la superpoblación es un problema importante. La edición original de The Population Bomb comenzó con esta afirmación: la batalla para alimentar a toda la humanidad ha terminado. En la década de 1970, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque emprendidos ahora. En este momento nada puede evitar un aumento sustancial en la tasa de mortalidad mundial. Ehrlich argumentó que la población humana era demasiado grande, y que si bien el alcance del desastre podía mitigarse, la humanidad no podía evitar hambrunas graves, la propagación de enfermedades, malestar social y otras consecuencias negativas de la superpoblación. A fines de la década de 1970, esta predicción resultó ser incorrecta. Sin embargo, continuó argumentando que las sociedades deben tomar medidas enérgicas para disminuir el crecimiento de la población a fin de mitigar futuros desastres, tanto ecológicos como sociales. En el libro, Ehrlich presentó una serie de escenarios que detallan posibles eventos futuros, algunos de los cuales han sido utilizados como ejemplos de errores en los últimos años. De estos escenarios, Ehrlich ha dicho que, aunque afirmamos claramente que no eran predicciones y que podemos estar seguros de que ninguna de ellas se hará realidad como se dijo, p. 72, a menudo se cita su fracaso como una falla de predicción. Honestamente, los escenarios estaban muy lejos, especialmente en el momento oportuno. Subestimamos la capacidad de recuperación del sistema mundial, pero abordaron problemas futuros en los que la gente debería haber estado pensando en 1968. Ehrlich afirma además que todavía respalda la tesis principal del libro, y que su mensaje es tan apropiado ahora como lo fue en 1968. Las opiniones de Ehrlich han evolucionado con el tiempo y ha propuesto diferentes soluciones al problema de la superpoblación. En Population Bomb escribió: debemos tener control de la población doméstica, con suerte a través de un sistema de incentivos y sanciones. ¿Y esto a qué te suena? A coronavirus. Con el coronavirus llegaron los incentivos. Ahí tenemos por ejemplo los ERTES en España, pero con el coronavirus también llegaron las sanciones. ¿Qué es lo que pasa cuando no cumples las normas? Que te multan, y claro está luego llegar a la vacuna, que tengo la impresión que tiene que ver con esto de controlar a la humanidad. En su secuela de The Population Bomb, los Ehrlich escribieron sobre cómo la creciente población mundial empequeñece la capacidad de la Tierra para mantener los niveles de vida actuales. El libro llama a la acción para enfrentar el crecimiento de la población y la crisis resultante. ¿Cuándo hay un área superpoblada?
cuando su población no puede mantenerse sin agotar rápidamente los recursos no renovables, o convertir los recursos renovables en recursos no renovables, y sin degradar la capacidad del medio ambiente para mantener a la población. En resumen, si la capacidad de carga a largo plazo de un área está siendo claramente degradada por sus ocupantes humanos actuales, esa área está superpoblada. El Dr. Paul Ehrlich fue invitado para hablar en la conferencia titulada Extinción Biológica, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad del Vaticano. El evento es organizado por la Pontificia Academia de Ciencias y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. El biólogo no se retracta de sus fallidas predicciones apocalípticas, ni reniega de sus posturas antinatalistas. Quizás el Papa Francisco logre durante esta visita lo que nadie ha logrado antes. Además, es importante aclarar que esta invitación no constituye un endoso de las opiniones de Ehrlich, radicalmente opuestas a las enseñanzas católicas. De la distopía de Soylent Green a la nutrición inteligente. En 1973 la película de ciencia ficción Cuando el destino nos alcance, protagonizada por Charlton Heston, situaba en un futuro distópico terrible. La superpoblación en el planeta convertía a la empresa Soylent en un monopolio de la alimentación sostenible, eficiente y sombría. Puede que aquella película no acabara nada bien, pero sirvió de inspiración para una nueva generación de comidas nutritivas. Contiene expolier de la película. La industrialización del siglo XX llevó al hacinamiento, la contaminación y al calentamiento global debido al efecto invernadero. En el año 2022, en este futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separadas en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios donde malvive con agua en garrafas, y dos variedades de un producto comestible, Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que los alimentos naturales son un privilegio para los sectores dominantes. La compañía Soylent es una empresa que fabrica y provee los alimentos procesados de concentrados vegetales a más de la mitad del mundo. Soylent Verde es el nuevo producto alimenticio sacado al mercado, basado en plancton, según la publicidad de la empresa. Ojo con el año 2022. Robert Thorne es un policía detective de la ciudad. Vive con su amigo Sol Roth, un anciano ex profesor y oficialmente ayudante suyo, al que se refiere con el apodo de Libro, y que investiga datos en libros acerca de los casos asignados a Thorne, que vive rememorando el pasado. Cuando el planeta era más habitable y existía suficiente alimento para todos. Sin embargo, Thorne, que ha vivido casi toda su vida en la catástrofe ecológica, no se muestra interesado en estas historias, las cuales encuentra difíciles de creer. Thorne se ve involucrado en la investigación del asesinato de uno de los principales accionistas de la compañía Soylent, William R. Simonson, que ha sido encontrado muerto en su apartamento. Decide hacer una visita al lugar y encuentra el cadáver en un charco de sangre, con múltiples golpes en la cabeza. Recorre el lugar y se encuentra con cosas que nunca había visto antes, como un refrigerador con alimentos, licores, una ducha con agua caliente y jabón, y una biblioteca. Más tarde llegan la concubina de Simonson, Shirl, hermosa joven de 21 años, llamada eufemísticamente parte del mobiliario, y el guardaespaldas de Simonson, Tab Fielding. Al ser interrogado, Fielding dice que Simonson le había ordenado acompañar a Shirl de compras, y que por esa razón no estaba en el apartamento en el momento del asesinato, mientras que Shirl menciona que Simonson tenía la mente perturbada desde hace tiempo. Thorne los deja ir, para luego decomisar algo de comida, dinero y un par de libros, antes de regresar a su propio apartamento. Thorne asigna a Sol Roth investigar quién es Simonson y toda la información que pueda de él. Descubre que Simonson era miembro de la mesa directiva de Soylent, y al leer los libros que Simonson tenía en su casa, que eran de Soylent y que eran confidenciales, Roth decide dar fin a su vida en el hogar después de descubrir en ellos que los océanos y el plancton se están muriendo y que Soylent Green es fabricado a partir de humanos. El hogar era un sitio en donde la gente voluntariamente iba a que le terminaran su vida y donde por 20 minutos antes de morir, disfrutaban de música y escenas hermosas, en las cuales se ve el mundo como era antes del desastre ecológico. Mientras agoniza, Roth logra decirle a Thorne, aunque se oyen solo fracciones del mensaje, que siga investigando el asesinato porque se necesitaban pruebas de que se fabricaban los alimentos a partir de la misma gente. El mar estaba muriendo y ya no había plancton comestible en el mar, y exponer el caso ante un tribunal mundial para tratar de frenarlos.
El seguimiento de su cadáver ofrece a Thorne el destino real de los cuerpos humanos, que no es otro que acabar procesados como Soylent Green para ser parte de dicho preparado alimenticio y que Soylent asesinó a Simonson por temor a que hablase. El final de la película muestra a Thorne malherido manifestando a los que le socorren la terrible realidad escondida. Soylent Green es gente. Un mensaje que evidencia esa repelente situación pero sin poder ofrecer ninguna solución a lo que ya se ha generado. Lógicamente dirigido a las personas de la época actual, incitándolas a preservar la tierra y su medio natural antes de que sea demasiado tarde. Cuando el destino nos alcance es una película solo parcialmente exitosa en su vertiente artística, pero las preguntas que plantea sí nos siguen acosando en un mundo en el que los problemas de hace 40 años no hacen más que agravarse. El deterioro medioambiental, la superpoblación, el aumento de los precios de los alimentos, la progresiva desaparición de la comida natural sustituida por compuestos ultraprocesados, las megalópolis del tercer mundo incapaces de atender a las necesidades de sus ciudadanos, la connivencia entre gobiernos cada vez más inoperantes y unas grandes corporaciones empresariales con mayor poder que aquellos. Todos estos son elementos que ya pertenecen a nuestro presente. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El pintor Diego Rivera comía humanos y dibujó la llegada de Hernán Cortés como reptiliano. Diego Rivera, Guanajuato, México, 8 de diciembre de 1886. Ciudad de México, 24 de noviembre de 1957, fue un destacado muralista mexicano de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Diego y de su esposa, la pintora Frida Kahlo, se influyeron mutuamente. Fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 4 y en otras ciudades mexicanas, Cuernavaca y Acapulco. Encabezó la primera vanguardia pictórica en América, dio color al cubismo y contribuyó a que la pintura se hiciera monumental. Hoy se cumplen 130 años del nacimiento de Diego Rivera, cuyo trabajo sigue impactando las artes plásticas. Su cuadro Baile de Tehuantepec fue subastado en mayo pasado en $15,7 millones y estableció un récord de venta. Su mito, que él mismo alimentó diciendo que comía a niños, amén de sus posturas políticas radicales, va más allá del muralismo y explora otras corrientes artísticas, filosóficas y estéticas que gobernaron el arte visual del siglo XX. Diego fue el muralista más visible y quien exportó la idea. Esa escuela fue la primera vanguardia del arte que el continente americano le dio al mundo y salió de México antes de los movimientos surgidos en Estados Unidos. Parece difícil de creer, pero en una época donde aún no existían los llamados conspiranoicos, había gente famosa que pintaba reptilianos en personajes históricos y además decía algo tan fuerte como que comía a niños. Para los que no creen en estos temas de los reptilianos, explicar cómo hace muchos, cuando nadie hablaba de estos temas, había personas que hablaban de esto de forma subliminal, usando sus pinturas y comentando como de cachondeo que él comía a niños. Sin duda que estas cosas hoy en nuestros días cobran más sentido con el conocimiento que tenemos: satanismo, canibalismo y reptilianos. La plástica total del continente cambió de perspectiva hasta los años 50, cuando él introduce el expresionismo abstracto, pero previamente estaba guiada por la visión que México iba entregando año con año. Fueron los primeros en incluir como tema principal al indígena. Aquí se fundamenta el arte social, los obreros. El arte mexicano es el que realmente coloca a los trabajadores, como se colocó en el Renacimiento a la naturaleza muerta. Así es de importante. El culmen del proceso de deformación al que la leyenda negra ha sometido a Hernán Cortés, considerado en su día el paradigma del bizarro capitán renacentista, está plasmado en el mural del pintor mexicano Diego Rivera. La imagen pintado por Rivera, con el rostro verde y el cuerpo retorcido, es una de las imágenes del conquistador que más ha calado hoy en día en el público, a pesar de que obviamente se trata de una deformación propagandística para presentar al extremeño como alguien codicioso y obsesionado con el oro. Casi un demonio, o quizás no tan casi, es lo que podemos ver en el cuadro. Un reptiliano, reptilianos caníbales, como el pintor seguramente otro reptiliano.
Lo de Rivera es una deformación, pero no es la única. Algunas de las representaciones más populares del conquistador en su juventud son piezas neoclásicas o directamente románticas, que idealizan al personaje y solo lejanamente inspiradas en las escasas descripciones que dejó Cortés. Buen ejemplo de ello es el retrato de Hernán Cortés, 1813, óleo sobre tabla de Joaquín Cortés, o uno muy parecido que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, que tampoco corresponde al verdadero perfil histórico del extremeño. Empezando porque la ropa corresponde más a la época de Felipe II que a la de Carlos V. La extraña historia de Diego Rivera y un baño cerrado 50 años. Dentro de un baño de la famosa Casa Azul, Diego Rivera dejó todos los documentos que narraban su desencuentro con el millonario Rockefeller. ¿Qué había en aquel baño que Diego Rivera mandó cerrar durante casi 50 años? Antes de morir, Diego Rivera cerró uno de los baños de la legendaria Casa Azul, donde vivió toda con su esposa Frida Kahlo, y dispuso que este no fuera abierto hasta que pasaran 15 años después su muerte. Fue Dolores Olmedo quien quedó a cargo de la administración de la casa que pronto se convirtió en museo, y quien cuidó que la voluntad del pintor fuera respetada. Cerca de 50 años después, con la muerte de Dolores Olmedo, Hilda Trujillo tomó la dirección de lo que hoy es el Museo Frida Kahlo, y decidió abrir la misteriosa puerta, para así dejar salir los secretos que fascinaron a muchos admiradores de la vida y obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. Dentro del baño, se encontraron varios objetos que hoy son parte de la exposición permanente del Museo de la Casa Azul. Vestidos, fotografías, obras de arte, milagritos y cartas de amor, entre otros. La correspondencia entre Rivera y el estadounidense Rockefeller, con quien tendría una pugna por el mural que el magnate alguna vez comisionó al pintor, además de recortes de periódicos, las fotografías del famoso mural, tomadas por Frida, y bocetos que dan fe de este antiguo conflicto, se encuentran entre los artículos más interesantes encontrados ahí. La relación entre Rockefeller y Rivera fue complicada. Entre 1932 y 1934, el empresario estadounidense encargó un mural para el lobby de lo que hoy es el Centro Rockefeller en Nueva York al artista, entonces un creador reconocido y personaje clave de la intelectualidad mexicana. Rivera diseñó un mural que tituló El hombre en una encrucijada, obra que en un principio agradó al mecenas. El problema surgió cuando Rockefeller se enteró que en el mural aparecía la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, lo cual escandalizó a la sociedad neoyorquina. Para Rockefeller esto fue un insulto y fue entonces cuando pidió a Rivera que lo borrara del mural. Rivera se negó y logró que el empresario le pagara su trabajo, $21.000 de entonces, entre manifestaciones y un gran escándalo mediático. Pero en 1934 el mural fue destruido. Actualmente, en el Palacio de Bellas Artes se encuentra el mural titulado El hombre en el cruce de caminos, también conocido como Hombre controlador del universo, que fue realizado en 1934, y es parecido a la obra realizada en Nueva York, que alguna vez quiso censurar Rockefeller. En este mural podemos ver unos pulmones rodeado de virus, y un microscopio, recordemos esto fue pintado en 1934, y está describiendo perfectamente el coronavirus del siglo XXI, además aparece Lenin símbolo del cambio de poder en este 2020 con el comunismo, así que tenemos a un pintor come niños, que pintaba reptilianos en personajes de la historia como Hernán Cortés, y si esta ya no era poco conocía el futuro que pintaba en cuadros hechos para el mismísimo Rockefeller. Y si esto no es mundo de locos, dime entonces que lo es. Ellos conocen todo desde el principio, nuestro futuro está escrito por estos satanistas. En el baño de la Casa Azul se encontraron alrededor de 6.500 fotografías y 28.000 documentos, y esta anécdota, que resurgió hace pocos años como un misterio que sobrevivió al tiempo, nos habla de los profundos principios de Rivera y su siempre potente y encantadora rebeldía. Misterios sin resolver. ¿Quedan muchas cosas por decir sobre Hernán Cortés? Muchísimas. Tuvo una vida muy interesante y muy rica. Hay estudios sobre el Marquesado del Valle, de todo aquello que fundó, su aventura hacia el Pacífico, el descubrimiento de las Californias, hace falta una relectura y mucha más difusión. Yo mismo estoy preparando un pequeño ensayo para explicar por qué Diego Rivera lo pinta deforme. Partiendo del estudio de los huesos en 1946, un grupo de pintores que tuvo acceso al dictamen y a las fotografías decidió que no tenía raquitismo de viejo, sino que eran secuelas de la sífilis. Eso le permitió a Diego Rivera establecer una figura deforme que venía bien en esos años, donde hay un movimiento contra los políticos conservadores. Se ha utilizado la figura de Cortés como arma política.
Por supuesto, esa ha sido parte de su desventura, su uso político. Diego Rivera, el muralista caníbal. La leyenda popular dice que este artista gustaba jactarse de haber comido carne humana, y que incluso que el sabor le agradó cuando la probó. Pero, ¿de dónde sale este rumor? Primer tiempo, el indio. En el capítulo La Casa Azul del libro Leonora de Elena Poniatowska, Seix Barral, 2011, se puede leer la crónica del encuentro entre Rivera y la pintora Leonora Carrington durante una fiesta en la famosa casa de Coyoacán. Rivera, conocido por su persistencia en conquistar mujeres, confesó a Leonora haber comido carne humana. Carrington, cigarro en mano, paró en seco al muralista. Mire, Diego, no chingue, no soy una turista, soy inglesa e irlandesa. Y yo soy indio. Segundo tiempo, la escuela de medicina. Según el libro Mi vida, mi arte, Diego Rivera viajó a Europa para tomar cursos de anatomía en academias de medicina, fue ahí, y gracias a su amistad con médicos residentes con acceso a la morgue, que tuvo la oportunidad de probar la carne humana. Fue en ese continente en el que tanto él como los miembros de su clase, descubrieron un nuevo y retorcido placer que provenía de esta gastronomía antropófaga. Eligieron los cadáveres de aquellos que habían muerto con violencia, que habían muerto recientemente y que no estaban ni enfermos ni seniles. Vivimos de esta dieta durante 2 meses y la salud de todos mejoró. Rivera incluso demostró un gusto particular por algunas partes selectas del cuerpo femenino. He descubierto que disfruto de comer piernas y los senos de mujeres, pues como en otros animales, estas partes son consideradas como delicias. También degusté costillas de mujer empanizadas. Lo mejor de todo, me fascinaron los sesos de mujer en vinagreta al final de ese recetario. Diego se dijo capaz de cocinar la carne de los glúteos con un sabor a estofado. El postre. Complejos primitivos. Sin embargo, el pintor dijo que tuvo que abandonar ese gusto adquirido para siempre, no por asco sino por la hostilidad con la que la sociedad toma esa práctica. Ese tabú, según sus propias palabras, era solo parte de un montón de recelos y prejuicios, herencia de nuestras raíces como una especie supersticiosa. El canibalismo no necesariamente implica el homicidio, posiblemente la carne humana sea la comida más asimilable por el hombre. Creo que cuando el hombre evolucione en una sociedad más avanzada que la mecanizada y a la vez primitiva en la que está ahora, comer carne humana estará permitido, porque entonces el hombre se habrá deshecho de todo tabú y supersticiones. Como ven, ¿le creen o solo se hacía el interesante? Esto es lo que parece un reptiliano. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.